Gracias, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos aquí en De Frente y con Respeto y vamos a empezar con el tema del día de hoy que es después de mi encuentro. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Ah, y los demás. Sí, y vamos a hablar justamente de cuál es ese, ¿no? Pero todos hemos tenido un encuentro con Jesús, para empezar. Todos tendríamos que haber tenido un encuentro con Jesús. Y quiero que me acompañes en la palabra. Vamos a ir a Lucas 5, del 4 al 8. Yo te lo voy a leer. Quiero que te lo anotes ahí si quieres anotarlo. Y dice lo siguiente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Ok, con esta introducción quiero que me entiendan de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pedro está pescando, Pedro es un judío, Pedro sabe y está en la espera, como todo judío en ese entonces, de la llegada de un Mesías, ¿ya? Había escuchado algo, había escuchado de Juan el Bautista, que ya estaba en ese entonces bautizando, etc. Diciéndole a la gente que se arrepienta. Ahora viene Jesús y le pide la barca prestada para predicar. Él muy amablemente le dice, ok, sé que es un maestro, alguien que está enseñando, no sabe cómo decirle que no, y le dice, bueno, está bien. Luego de eso le dice, Jesús le da una orden, le dice, ¿sabes qué? Agarra tu barca, entra mar adentro y volví a botar la red. Y él le va a explicar, le va a decir, a ver, Jesús, eres todo un maestro, pero creo que no sabes esto. Yo ya lo intenté toda la noche y no pesqué nada, ¿no? Pero está bien, como me lo estás diciendo y por no quedar mal, contigo voy a hacerlo. Y va y lo hace, ¿no? ¿Cuántos aceptamos ir a una congregación por no quedar mal con un amigo, ¿no? O por no quedar mal quizás con un familiar que nos está invitando, o una célula. Ya, vamos a ir. Y va a pasar algo. Pasa un milagro. El milagro que le pasa a Pedro, fuera de ser un milagro económico que alguna vez escuché, ¿no? Porque son peces, eso es dinero, etc. No, él acaba de ver algo que nunca en su vida había visto. En su vida de pescador, porque él viene de familia de pescadores, nunca había visto eso. No es normal que dos barcas se llenen de peces en menos de 5 minutos. Eso no pasa, ni hoy en día, o sea, no pasa. Y él lo sabe. ¿Y saben qué? Cae en 20 y dice, esto no es normal. Y posiblemente Pedro ha estado peleando toda la noche con su manera de ser y con todas las cosas que ha hecho y pensando quizás erróneamente que Dios no lo va a bendecir porque se porta mal o porque está haciendo ciertas cosas que no debería, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de eso? Va y se acerca y dice, soy un hombre pecador. Reconoce su naturaleza. Reconoce su naturaleza, Pedro. Le dice, apártate, no merezco que estés aquí. No lo merezco. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mereces, Pedro? Si estabas pescando toda la noche y no lo has logrado, como un hombre diligente, estabas intentando toda la noche. Es que no se trata de ser diligente, se trata de que yo en este momento estoy en presencia de algo superior a mí y que lo primero que viene a mi mente es decir, aléjate porque yo no merezco estar cerca de ti, porque soy un hombre pecador. Reconoce su naturaleza. No sé en qué momento tú reconociste tu naturaleza de pecador cuando te viste con Cristo. Porque ese es un común denominador del que tiene un encuentro con Cristo. No se siente mejor, no se siente así, yo merezco estar aquí. Es todo lo contrario. Yo no merezco estar acá. No merezco que Él me haya visto, no merezco el milagro que me acaba de hacer, no lo merezco. Muchas veces vemos personas que pueden ir y pueden llorar, sea una congregación, una de nuestras células,
están súper cargados emocionalmente por muchos problemas que tienen, ¿no ven? Vienen y lloran mares, ¿no? Y te cuentan, esto me ha pasado. Se relajan, ya está bien mejor, qué lindo, gracias por escucharme, ¿no? Eso es un encuentro con Jesús. Muchas veces pasa que las personas erróneamente, de manera emocional, creemos haber tenido un encuentro. ¿Y dónde nos damos cuenta? En este primer punto que quiero tocar el día de hoy. ¿Cuándo fue ese momento donde tú te viste con la cruz y dijiste, yo no merezco estar aquí? No merezco esto. No es un remordimiento, es una situación, algo está pasando acá en mi vida, en la atmósfera de donde me encuentro, que es distinto. No merezco esto. Se contrista mi corazón, muchos empiezan a llorar. Esa es la presencia de Dios. ¿Qué está pasando? ¿A qué está viniendo? Dice que la palabra es como una espada de doble filo, que va a penetrar hasta lo profundo. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿Por qué me dice, au, me duele lo que está pasando? Pero a la vez también me sana lo que está pasando. Pedro ha tenido eso. Acaba de tener un encuentro con Jesús y acaba de tener esa confrontación con su propio pecado. ¿Cuándo fue el momento en que tú tuviste una confrontación con tu propio pecado? El de reconocer, soy un hombre pecador. No le dijo Jesús ni siquiera que antes de que no le dijo nada. Él fue directo y de él nació el reconocerlo, porque él acaba de entender algo. Su vida no va a ser igual. Acaba de tener un encuentro con Jesús. ¿Ok? Entonces, primero, todos tenemos un encuentro con Jesús. Todos hay un momento en el que nosotros tenemos esta posibilidad, gracias a Dios, porque Él es el que nos busca. Él es el que nos busca por si acaso y nos encuentra y tenemos esta posibilidad. Ahora, Él tenía un problema de pescador. Él tenía un problema quizás como padre de familia, quizás como trabajador, como tú quieras verlo, él tenía un problema natural, ¿no? Que era que no había pescado. Seguramente necesitaba la pesca, se hacen varias conjeturas de eso, ¿no ve? Estoy seguro que han visto hasta series donde hablan de por qué estaba pescando. Pero la realidad es que era un problema natural. Ahora, cada uno de nosotros tenemos problemas naturales por los cuales nos acercamos. Conflictos familiares, conflictos personales, emocionales, ¿sí o no? Y viene él y hace algo en tu vida y cambia. Pero al yo entender este encuentro que acabo de tener, ya no es lo mismo. Porque vuelvo y les repito, no es que yo me sentí mejor porque lloré, porque me desahogué, no es que yo me sentí mejor porque conté lo que tenía que contar. Estoy sintiendo algo que yo no puedo lenguajear. No sé qué palabra utilizar para lo que me acaba de pasar. Lo que sí sé es que no me merezco esto que acaba de pasarme, pero a la vez estoy agradecido de que me haya pasado. Y no hay nada mejor. Y en el transcurso de la vida del cristiano te van a pasar cosas muy buenas. Vas a poder cumplir esos sueños que tú quieres, quizás estudiar, etcétera, etcétera. Vas a poder, te vas a sentir genial. Pero me acuerdo que hubo un momento especial en uno de los procesos que yo estaba viviendo, donde por tiempo yo no estaba pudiendo escuchar la voz de Dios y llega ese momento donde empiezan a salir las cosas bien, ¿no? Estaba bonita la situación. Yo estoy alistándome, me acuerdo, y estoy escuchando una alabanza, ahí en la tele está tocando una alabanza, y algo pasa, la atmósfera cambia. Yo siento la presencia y digo, oye, hace rato que no estabas aquí, o que yo no sentía que estabas aquí. Y lo que me acaba de pasar, ¿no? Que son buenas cosas que ya me están pasando por este proceso que estaba viviendo, no importa. Esto era más importante que cualquier otra cosa, que tú estuvieses. No hay nada más importante en la vida del creyente que es la relación que tiene con Cristo. No hay más nada. Eso es la culminación de todo. Y con esta introducción quiero adentrarte en lo que vamos a hablar el día de hoy. Después de mi encuentro, después de ese momento, ese tiempo. Y hay unas personas acá que han ido a un encuentro recientemente, ¿no? A ver, hacen la mano los que han ido recientemente a su encuentro. Súper. Los demás, ¿quién no ha ido a un encuentro? A ver, ¿quién no fue a un encuentro? ¿Alguien? La mano arriba. ¿Quién no fue? Ok, ¿está bien?
Súper. Esperemos que a la siguiente puedan ir, porque ahora les voy a hablar de, de un grande del Evangelio. Dicen que muchas conversiones han sido muy importantes, pero esta posiblemente es una de las conversiones más importantes que ha habido en el cristianismo de sus inicios, y estoy hablando de Saulo de Tarso, Pablo. Vámonos a Hechos 9, y yo se los voy a leer. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual y regresarlos a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recupere la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autoridad de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que involucren tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuándo debe sufrir por mi nombre. Tenemos a Saulo y por un lado tenemos a Pedro. Tienes un Pedro que acaba de encontrarse con Jesús, y cuando pasa lo que pasa con Pedro, Jesús le va a decir una cosa, le va a decir: ahora eras pescador, ¿no? Ahora vas a ser pescador de hombres, le dice. Le da un propósito a la vida de Pedro que le cambia 180 grados. Y algo interesante que vas a ver acá, y te lo pongo en paréntesis: no vas a ver que ninguno de sus discípulos a Jesús lo vaya a replicar con lo que Jesús le vaya a decir que tiene que hacer. El único que replica es Judas. Ninguno replica ninguna decisión que vaya a tomar Jesús. Ellos simplemente aceptan y caminan. Aunque quizás en ese momento ni siquiera Pedro podía entender lo que Jesús le estaba diciendo cuando le dijo que él iba a ser pescador de hombres. Ahora vemos el otro. Viene Pablo, fariseo de fariseos, tiene un encuentro con Jesús y va a cambiar 180 grados su vida. Y tiene 3 días para analizar lo que le ha pasado, y está en su cuarto. ¿Cuántos han ido en el encuentro? ¿Cuántos días son el encuentro acá? 2 días, ¿no? ¿Qué hacen en ese encuentro? ¿Qué hacen en ese encuentro? Analizan lo que Cristo ha hecho. ¿Ya? Pablo tiene todo el conocimiento, es un fariseo de fariseos. En otras palabras, es alguien que ha ido a una universidad a estudiar teología. Eso es Pedro. Eso es Pablo. Él sabe lo que está haciendo. No lo hace por hacer, tiene pasión por lo que hace. Pero esa pasión estaba mal dirigida. Ahora tiene un encuentro con Cristo y Cristo le va a cambiar 180 grados la vida. Tampoco veo a Pablo, quejarse por eso. No pone peros a eso. Simplemente acepta eso y camina. Él va a ir a los pies de los apóstoles a aprender. ¿Aprender qué? Si él les podía enseñar.
¿qué le faltará a Pedro? O mejor dicho, ¿qué le faltará a Pablo que a Pedro le sobraba? Comunión con Cristo. Pedro había caminado con el Señor 3 años. Había vivido con Él, había comido con Él. Pablo no. Pablo tenía el conocimiento, mas no tenía la comunión. Ahora va a tener la comunión con el Espíritu, porque acaba de tener un encuentro. Cuando Ananías va y le devuelve la vista, lo siguiente que pasa que es, bautizan a Pablo. Lo bautizan. Y él empieza a predicar. Lo quieren matar, entonces se va por unos 3 años a estudiar a los pies de los apóstoles, a seguir predicando el Evangelio. Pero es interesante que lo pongan a él porque justamente tenía que ser alguien tan terrible. Hubiera podido ser alguien no tan terrible, ¿no ve? Había muchos fariseos que como que estaban congraciando con las ideas del maestro antes que todavía lo crucificaran. Pero no, tenía que ser alguien así. Había estado ahí a los pies en el momento en que iban a apedrear al primer mártir de la historia bíblica. Él tenía que haber dado su venia para que eso pasase. Quiero que imagines cómo se siente ahora él, después de haber ido a pelear prácticamente con Dios y haber encarcelado, haber ido detrás de mujeres, de hombres y haber estado ahí en el momento en que apedreaban a Esteban. ¿Cómo crees que se siente ahora que se ha dado cuenta? Como en las anteriores hablábamos, esto es algo espiritual y se entiende espiritualmente. Él no lo entendía porque no tenía el espíritu vivo, pero acaba de tener un encuentro con Cristo, el espíritu acaba de vivir y estoy seguro que se quiere morir porque se acaba de dar cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen un encuentro con Cristo caen en el 20 de lo que estaban haciendo estaba mal? Y caen en una emoción que antes no sentían y es el hecho de que no quisiera fallarle. Muchos del encuentro salen así. No quiero fallar. No quiero fallarle. Siempre pongo el ejemplo, es como un papá que te dice, ¿sabes qué? Si sacas buenas notas te voy a comprar la bici, pero al final no sacas las buenas notas, sacas las peores, pero igual él viene y te la compra. Tú dices, yo no me merezco la bici porque yo no cumplí con lo que quedamos. Pero él lo está haciendo porque me ama. Entonces a ese hijo le da de alguna manera más ganas de poder hacer bien las cosas porque quiere sacar una sonrisa a ese padre que ha sido tan benevolente con él, ¿sí o no? Es más o menos así. ¿Por qué ahora que sales de ese encuentro, que has tenido ese encuentro con Dios, o que has vivido ese tiempo, dices, no quiero pecar, no quisiera fallarle, ¿no? No quisiera fallarle, no más, ya fallé demasiado, ¿no? ¿El sentimiento es bueno? Claro que sí. Porque está demostrando que ha habido un encuentro real. Porque si no hubiera habido un encuentro con eso que es tan real ahora para ti, no habría esta emoción y esto que estás sintiendo. Te pongo el ejemplo del padre. El niño ve al padre, abraza a ese padre que fue tan benevolente, ve la bicicleta que no se la merecía. Acá no puedes ver la salvación que te ha dado, no lo has podido ver visiblemente a él, pero tienes la misma sensación, porque es tu padre. Y porque sabes que lo que él te ha dado es de gracia, que no te lo merecías. Viviste un encuentro con Cristo. Y cuando vayas a oración, quiero que te acuerdes de esto. Porque muchos van a una oración y se vuelve una oración vacía porque no entendemos en presencia de quién estamos. Y cuando caigo en el 20 de en presencia de quién estoy, la oración se vuelve algo vívido, real. Porque en el momento en que te arrodillas a orarle a tu Padre, ¿te acuerdas? Uno, que yo no merezco estar acá. Esto es 100% gracia. Y entras en esa atmósfera de la cual nadie quisiera irse. Entonces tenemos a Pablo, recién convertido, tiene todo esto en la cabeza. Y lo primero que le pasa a él es lo primero que le pasa a Pablo. Siente indignación, no se siente
cómodo, siente que no merece estar ahí. Ese es un común denominador. Todos no nos sentimos cómodos en ese momento porque sabemos que hemos pecado. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, una de las primeras cosas que va a pasar es que vas a tener esa sensación de decirle perdón. No merezco estar en presencia tuya. Y en ese momento aceptas la salvación que Cristo ha hecho por ti, porque acabas de aceptar quién es Él en tu vida. Siempre les digo esta frase, pero a mí me encanta. No se trata de mí, sino de Él en mí. Que no importa lo bien que me haya aportado, no soy digno de su presencia. Hace tiempo, cuando yo estaba asistiendo a la célula, estaba empezando, me acuerdo que estaba saliendo de mi trabajo una tarde y yo no me estaba portando muy bien. Y yo lo podía reconocer. Pero había salido a una reunión donde, si mal no recuerdo, creo que me habían aumentado el salario. Entonces yo estoy subiendo, me acuerdo que era la Batallón Colorados, para los que conocen ahí, para el centro. Y yo le digo algo a Dios en mi corazón, le digo, ¿por qué eres tan bueno conmigo si yo no estoy portándome bien? ¿No? Porque yo no sentía que me estaba portando bien. Y él me dice, para que entiendas que nunca se va a tratar de que te portes bien. Nunca se va a tratar de lo bien que te portes, se trata del amor que te tengo. Ese día, en ese momento, yo me enamoré de Cristo. En ese momento yo me enamoré de Cristo. Porque entendí que yo no tenía que hacer algo para que Él me amara, Él me amaba así. Y Él lo que me estaba dando era por amor, no porque yo me la habría ganado. Ese momento me enamoré. Porque Él es así. Él no está buscando lo mejor que tú te vayas a aportar, Él ya te ama. Su amor es el que transforma. ¿Mm? Es su amor el que nos transforma, el que nos sostiene, el que nos levanta. En ese momento Pablo, que tú tienes en cuenta, es libre de su autosuficiencia. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, lo siguiente es, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, yo no soy autosuficiente. En la vida natural, mientras más creces, más autosuficiente eres de tus padres, ¿sí o no? Hasta el momento en que eres grande y te vas de casa. Con Cristo y en la vida espiritual es al revés. Mientras más lo conoces, no eres más autosuficiente. Tu autosuficiencia queda a un lado. Empiezas a depender más de Él. ¿Quieres ver a alguien que esté maduro espiritualmente? Es alguien que depende. Pero no solamente que depende, sino que en el trayecto y en el tiempo ha aprendido a depender y a estar en paz. Depende, pero está tranquilo, aunque los mares estén dando con todo, no lo ves que se esté cayendo. Porque ya aprendió, ese es un camino, es un proceso del cristiano. No es que desde el inicio estamos así. Al principio nos cuesta, tenemos miedo, creemos que no van a salir las cosas, queremos tratar de tener el control porque eso es lo que nos han enseñado y trato de tener el control. Voy a ir a la célula el lunes, martes voy a hacer esto, miércoles y así no voy a darle tiempo al día. Está genial que tengas tu cronograma y todo, pero la realidad es que no lo vas a poder sostener tú en tus manos. Vas a tener que soltar y confiar. Y suena fácil, pero se hace difícil porque en el camino confiar se pone complicado. Porque no sale como tú quieres, en el tiempo que tú quieres, como tú lo tenías planificado. Y lo único que tendrías que hacer, pero no puedes porque tus emociones te juegan chueco, es echarte en la barca y esperar a que pase la tormenta porque no se va a hundir, porque Jesús está durmiendo también a tu lado. Eso se puede decir fácil, pero va a ser un proceso del cristiano el caminar. Ahí es donde forjas el carácter. Y donde llega un día donde dices, no pasa nada. Ay, no le interesa. No es que no le interesa, ya aprendió, ya entendió que no tiene por qué afanarse por lo que va a pasar mañana. Que Dios tiene el control de lo que tiene que hacer. ¿Mm? Entonces él ahora ya no es tan autosuficiente. Lo siguiente, escucha el llamado de parte de Dios a su vida. Ananías le dice, ¿sabes por qué? Él va a sufrir por mí. Él va a llevar el evangelio a los gentiles.
Él tiene un trabajo que hacer. Y tú tienes un trabajo que hacer de parte de Dios en el cuerpo de Cristo. Tienes un trabajo que hacer. ¿Mm? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en este tiempo y en estas historias no podemos ver, pero que la vemos actualmente mucho, es el hecho de morir. Ellos lo entendieron a la primera y lo agarraron. Los discípulos dijeron, ven, y lo siguieron. No les importó nada. A nosotros en este tiempo pareciera que nos importa mucho todo. El que dirán, el que yo había soñado, el que había pensado, hacia dónde tenía que caminar, los sueños que yo tenía, todo un montón de cosas. Y trato de seguir a Cristo con todo ese montón de cosas. Y no quiero abandonar nada de eso. Y no quiero morir a mí. Trato de agarrar esa mochila y caminar juntamente con Él, pero con mi mochila más, para que vayan a pasar las cosas. Y empiezo a agarrar a Dios como si Dios fuese un mago que me tiene que hacer que las cosas me sean más ligeras en la vida. Y el Dios al que profesamos no es ese. Pablo va a padecer, dice. Y todos los que conocemos su historia vemos que padece. Padece persecución, lo apedrean, naufraga un par de veces, lo encarcelan. O sea, se cumple lo que Dios le había dicho. Y eso me recuerda de un pastor a quien yo sigo hace mucho tiempo. Y él me contaba de que a sus 18 años él estaba sirviendo, era líder de jóvenes, y estaba arreglando la reunión, más o menos así como ahorita, ¿no? Estaba arreglando la reunión, pero afuera viene una chica con la que él quería salir, ¿no? Y la chica estaba viendo a recogerlo. Y él estaba tratando de agilizar todas las cosas porque él quería salir con la chica. Entonces, está yendo hacia la puerta, me cuenta este pastor, y me dice, estoy yendo hacia la puerta y Dios habla a mi corazón. Me dice, si te vas, ¿no? Si te vas con la chica, no pasa nada. Vas a poder vivir como habías planificado, estabas queriendo estudiar tal cosa, lo vas a lograr, pero no vas a cumplir tu propósito. Si te quedas, te van a escupir, te van a juzgar, pero yo nunca te voy a dejar. Entonces este chico sale y le dice, mira, perdón, no voy a poder salir, no voy a poder salir contigo, me tengo que quedar en la reunión y la chica se va. Esta historia me lo cuenta él cuando él ya tenía 30. Y me dice, Amílcar, ya me han escupido, ya me han dicho de todo, ha pasado lo que él me dijo, pero él nunca me ha soltado. Estoy en el camino que él plasmó para mi vida. ¿Saben por qué lo traigo a colación? Porque él, así como la de Pablo, no veo que me diga, ¿sabes qué? Vas a ir por aquí y todo va a ser genial y todo va a ser felicidad y todo va a estar genial y nunca vas a caer y lo vas a lograr. No les dice eso ni a Pablo y no les dice eso a este pastor y creo yo que eso no se lo dice a nadie. Porque en la vida de todos va a haber aflicción. Joven, tú has tenido un encuentro con Dios. Yo sé que no quieres pecar, sé que estás fuego por todo lo que has vivido y has sentido, pero te tengo que decir que te vas a caer porque es parte de. Pero mientras más antes entienda que no se trata de mí, que no se trata de mis sueños, que no se trata de qué tan en control esté yo, y más le dé el control, menos va a doler la caída. Porque cuando duele más la caída, cuando tú mismo te glorificas mucho, ¿no? Ahí ya no quieren ni caer, se están agarrando de donde sea para no caer, o mejor dicho, para que nadie los vea caer. Pero si desde el principio eres honesto, si desde el principio le das la honra, si desde el principio no te interesa lo que puedan pensar de ti, sino que tú eres genuino con lo que has vivido con Dios, entonces si hubiese esa caída no va a doler tanto. Va a ser más llevadero y voy a aprender más rápido lo que tengo que aprender, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que lleva a eso? ¿Qué es lo que lleva a que sea tan doloroso a veces esas caídas al punto de que la gente ya ni quiere volver? Que no han sabido dar la honra de verdad, que no han sabido morirse a ellos. Yo conozco cristianos, algunos que me dicen, sí, no quisiera contar mi testimonio, no te da vergüenza contarlo. ¿Cómo sabes? Porque te da vergüenza. Y está mal que me dé vergüenza. Cuando entiendas que la honra es la de Dios, ¿por qué tendría que darte vergüenza de donde Dios te sacó? Cuando eso de donde Dios te sacó y ese testimonio puede ser la puerta para que alguien más pueda aceptar a Cristo en su corazón. Pero para eso tengo que morir.
para eso yo tengo que morir. Y tengo que pasar vergüenza para que la honra sea de Él. Pero como no quiero hacer algo tan mínimo como eso, tan pequeño como eso, y empiezo a vivir mi vida cristiana así, llega un momento donde todo es una fachada, donde vivo un cristianismo fachada, donde vivo un cristianismo como si fuera una ideología más. Soy de izquierdas, soy de derechas, soy cristiano, como si fuera una ideología. Y la vida cristiana no es una ideología, es una nueva creación, eres una nueva criatura. Cuando lo vivo como ideología, lo puedo utilizar a mi querer, a mi parecer y a como a mí se me antoje. Entonces lo utilizo, mas no me dejo utilizar por él. Y vivo fachada. Y me creo cristiano. Y todavía me pongo en balanza y veo que soy mejor que otras personas. Pablo decía, soy el primer pecador, decía. Y todo lo demás lo tengo por basura. Por Cristo. En ningún momento él se ponía arriba. Porque entendió. Pero si no entendemos esto, joven, ahora que has tenido un encuentro con Cristo, ¿qué va a pasar? Si no entendemos esto, vamos a empezar a construir una fachada. Y el mundo no necesita más fachada de cristianos. Iglesias están llenas de fachadas, de gente que se dice ser, que se dice conocer, pero tú vas a sus casas y es un infierno. Hay una pareja de cantantes, no voy a decir el nombre, pero es una pareja de cantantes hermanos, que una vez vi una de sus entrevistas y me entero que habían sido hijos de pastores. Ellos no son cantantes seculares. La chica es lesbiana, tiene una relación lésbica. Y son hijos de pastores. Y les preguntan sobre los pastores, ¿no? Cómo fue su vivencia. Y ellos dicen, sí, eran buenas personas, pero era mucha fachada. ¿Por qué? Uno de ellos decía, porque no hacían lo que predicaban. Imagínate. ¿En qué crecieron? En fachada. ¿En cuántos jóvenes cristianos están creciendo en casas cristianas de fachada? Cuando ellos crecen, ¿creen que quieran ser cristianos? No, porque ellos van a asociar, el niño asocia, el cristiano es malo, mira lo que hace. Es niño, él no va a estar, a ver, entender, te haré entender que él quizás no va a entender, él ya asoció, estos son malos, me hicieron esto, pasó esto, dijeron esto y no lo hicieron. Eran cristianos, igual se separaron mi familia. Eso es lo que él asocia. Ahora grande, podríamos decir, ahora ya eres grande, puedes pensar y todo lo que ha pasado, pero él ya está con eso desde pequeño, porque es lo que vio, es lo que sintió. Por crear fachada, por construir una fachada. ¿Han conocido a alguien fachada ustedes? No. Dice una cosa, pero hace otra. Muestra algo blanqueado por fuera, pero por dentro está muerto. Jesús le llamaba sepulcros blanqueados a los que eran fachada. Y tú que acabas de tener un encuentro con Cristo, no puedes edificar en una fachada. Tienes que edificar en Cristo. Y para edificar en Cristo tengo que morirme yo y entender que Él vino a que Él se lleve la gloria y no para que me aplaudan a mí. Y en el momento en que posiblemente me estén aplaudiendo a mí, ese momento debía ser crítico para el cristiano y decir, ¿qué está pasando? Porque esto no debería y no tiene que funcionar así. Entonces, cuando empiezo y entiendo eso, ahora que tú has ido a tu encuentro, ahora que has tenido este encuentro con Cristo, que siempre les digo que la vida de las personas se divide en un antes y un después de la cruz. Hay dos personas distintas, es una antes y una después de la cruz.
Y ese tu encuentro con la cruz es de la que te he estado hablando al inicio. Si has sentido esa situación, si te has sentido indigno al estar en su presencia, si realmente Él te ha inundado de su amor y sabes y quieres vivir en esa paz, quieres vivir en esa santidad, algo ha pasado en tu vida, acabas de tener un encuentro con la cruz, no eres lo mismo. Pero de ahí para adelante, si yo no entiendo estos principios de cómo debo seguir mi vida cristiana, voy a tener problemas y problemas serios. Porque lamentablemente allá afuera la información es lo contrario. La información allá afuera te vende que tú eres lo primero, que tú eres lo inicial, que tienes que cumplir tus sueños, que tú has nacido para ser lo primero, que tú tienes que ser cabeza y no cola. Y te quieren meter en la cabeza que se trata de ti. Pero joven, no se trata de ti. Se trata de Él en ti. Él quiere vivir en medio de ti. Pero tú no lo vas a dejar si sigue con esos orgullos, si sigues con esos conflictos y simplemente tratas a Dios como si fuera alguien que te va a cumplir tus deseos. Y ese no es el Evangelio. Porque si fuese así el Evangelio como ahora muchos nos los quieren presentar, ¿por qué yo no veo eso en su palabra? Porque yo no veo eso en ninguno de sus discípulos, no lo veo. Y me pongo en la cabeza de ellos y digo, oye, ¿sabes qué te van a pasar? Pablo sabía que lo iban a agarrar y aún así iba. Y muchos que no entendían le decían, por favor, Pablo, no vayas. Y él decía, a ver, cállense, o sea, me son tropiezos ustedes, no están entendiendo lo que tengo que hacer, porque ustedes están bien almáticos. Yo estoy claro en lo que tengo que hacer, porque estoy en comunión. Yo no veo que él estuviese ganándose la gloria, él ni siquiera la quería. Al contrario, lo ponía por basura todo lo que había hecho hasta en ese momento en su vida, que para muchos otros hubiera sido la gloria. Él lo botaba y lo tenía por basura, por la causa de Jesucristo. Tú que estás ahora joven, estás asistiendo quizás a una célula, estás en la universidad o estás trabajando y estás ahí en tu vida caminando y ahora que has tenido este encuentro con Dios, ¿cuál va a ser la diferencia? No puede ser lo mismo con un rótulo de cristiano, ¿o sí? ¿Será que para este cristiano que acaba de tener una vida nueva, este cristiano que acaba de tener un encuentro con la cruz, ¿será que su noviazgo va a ser igual a los que son allá afuera? ¿Mm? ¿Será que su vida personal, familiar va a ser igual como los que están allá afuera? ¿O será que él ahora va a dar los frutos del Espíritu que tiene que dar? Y va a tener esa paz, ese amor, esa mansedumbre, esa templanza, esa fe, y va a mostrar eso en donde él se encuentre. Dígame si va a ser diferente o no. Y si tú estás viendo en la vida actual que no está siendo diferente, es porque no se está viviendo como se tiene que vivir el después de la cruz. Porque no están muriendo a uno. Están viviendo como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera habido este encuentro. Tiene que ser diametralmente diferente. Y no porque yo lo diga, es una nueva naturaleza. No tienes que haberte leído 100 libros de cómo tengo que llevar adelante un noviazgo. Muchos me dicen, tenemos que dar, y lo hemos dado, damos cursos de noviazgo, etcétera. Pero ¿sabes cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de eso? Es simplemente la comunión. Uno puede buscar en Dios, pero tiene que ser real. Señor, soy esto. Pedro fue muy real, soy un pecador. Pablo fue muy real, soy el primer pecador. No fue con una careta a Dios. Y tú tienes que ser real con Dios en tus oraciones. Señor, soy esto, soy así. Esto me ha pasado. Y ahora quiero hacer cierta situación. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si no tengo esa situación y yo trato de ponerme hasta una careta a la hora de orar, pues entonces, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a hacer? Hay gente, y siempre pongo este ejemplo igual, tú vas caminando y un día te agarran y te dan un libro que te dice el ABC de, no sé, de cómo tener pareja, ¿ya? ABC de cómo es. Y tú agarras y tú ya estás casado, en mi caso estoy casado. Y yo veo y digo, oye, yo he hecho el ABC, mi amor, hemos hecho el ABC, pero nunca hemos leído el libro. ¿Qué pasó? Pero aquí dice, mira, ABCD y hemos hecho ABCD igualito.
Pero nunca leímos este libro. ¿Quién nos estaba guiando? El Espíritu. El Espíritu le puede dar la posibilidad a una persona de decir, oye, tú tienes el talento, escribí este libro y pon A, B, C, D, porque este es bíblico. Él lo va a poner, ves, de buena, ¿qué se llama? Es algo que le va a servir al cuerpo de Cristo, sí, pero antes de que existiera ese libro, ¿y cómo hacían los demás? Ah, era el Espíritu. Yo cuando entendí eso, y a veces nos toca leer ciertos libros, decimos, sí, A, B, C, tiene sentido. Pero ¿dónde estaba el punto? ¿En el libro? No, estaba en la comunión. Estaba en el vivir Cristo, en tus relaciones, en tu vida, en tu trabajo, donde tú estés. No se trataba de otra cosa. Pero no lo queremos ver así, porque tratamos nosotros de disfrazar las cosas para que nos convengan a nosotros. Si me conviene, lo hago. Y ahora que me conviene, voy a ir a la palabra para ver, agarrar este versículo y lo voy a encajar aquí porque me conviene que sea así. ¿Qué de malo tiene al final del día que pueda hacer esto o no hacer el otro? Y estoy viviendo una religión más donde yo puedo tratar de manipular a la palabra y a Dios para mi conveniencia y no al revés. Que sea Él el que me diga a mí qué hacer y yo lo vaya y lo haga. Todo empieza por este encuentro con Cristo y que yo edifique en la piedra que es Cristo. Porque si yo no voy a edificar en esa piedra, cuando vengan los vientos, se va a caer la edificación. Si yo edifiqué mis ideas filosóficas de lo que yo creo que es Dios, se va a caer. Pero si yo edifico en la piedra fundamental que es Cristo, eso no se va a caer. Y Dios quiere que tú edifiques en la roca que es Cristo, para que no se caiga. Desde hoy quiero liberarte de ese peso de que se trataba de ti, no se trata de ti, se trata de Él en ti. Y quiero liberarte del otro peso de que tú tengas que caminar sí o sí tratando de tener todo en control. No tienes nada en control, Él tiene el control de tu vida y te tiene en la palma de su mano y no te va a soltar. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Caminar. Y a paso que vayas dando, vas a ir venciendo esos miedos y esos temores. Y mientras más vas caminando, más lo conoces, más lo entiendes, más comunión tienes. Y cuando menos te des cuenta, ha pasado tiempo, han pasado años, tienes una comunión con Dios real, natural, que se puede ver, que la gente a tu alrededor lo puede ver, que tu familia lo pueden ver, que tus hijos lo pueden ver. ¿Y en qué te concentraste? ¿En ser buen esposo? ¿Fue ser buen? No, no, no. No te concentraste en nada de lo que la gente ahorita se concentra. Tú te concentraste en Él. Lo viste a Él y caminaste en pos de Él. Y por ende todas las cosas vienen por añadidura. Y si Él está conmigo, obviamente voy a saber ser un buen padre, obviamente voy a saber ser un buen esposo, un buen ciudadano, un buen cristiano. Pero yo estoy mirando a Él. Ellos hacían eso. Ellos miraban a la cruz, ellos miraban hacia dónde tenían que llegar. No se preocupaban de lo demás, de cómo iba a ser, si iba a haber o no iba a haber. Pablo decía, sé lo que es tener y sé lo que es no es tener. Sé estar en los dos lados y en los dos lados he encontrado contentamiento, porque ¿saben qué? Tanto en tener como en no tener, Él estaba conmigo, así que lo tenía todo. Pero hay cosas, joven, que tú vas a tener que aprender en el camino, que nadie te lo va a poder pasar. Tienes que vivir esa situación, sentir esa emoción. Eso no te lo podemos quitar. Pero estas charlas y el hecho de yo abundar y abundar en la palabra me da la posibilidad de cuando llegue ese momento yo lo pueda reconocer. Y a como estoy viviendo ahora, pueda reconocer cuál va a ser ese mi siguiente paso. Y si por si acaso me tocó caer en la semana, entender de que no me tengo que condenar. Que yo puedo seguir. Que Él no me está condenando a mí. Que Él me da una segunda oportunidad para yo continuar. Entender que Él tiene un buen puerto para mí el día de mañana donde yo voy a llegar. Yo me acuerdo, con esto voy a terminar, hace muchos años cuando yo empezaba mi vida cristiana, hice una oración que quizás podría sonar medio herética para algunos el día de hoy, pero yo era un neófito que estaba empezando y tenía el amor por Dios a flor de piel en mi corazón.
Y me acuerdo que un día a las 5 de la mañana, escuchando una prédica, entendí una verdad bíblica para mí. Y con lo poco que yo sabía, le hice esta oración que yo había escuchado alguna vez a Jacob hacer. Había leído en la palabra que él lo había hecho. Muchos actualmente ven y dicen, Jacob era alguien que quería algo de Dios y por eso lo hizo. No lo sé por qué lo hizo, no me interesa. Y ese día, a las 5 de la mañana, lo hice porque era lo que había en mi corazón en ese momento. Y le dije, Señor, si me das pan para comer y vestido para vestir, me dejas caminar en esta vida. Si un día me das un hogar, un lugar que yo pueda llamar hogar, tú vas a ser mi Dios. Yo te voy a servir. Un jovencito que estaba terminando la U, que había perdido a su mamá, que no tenía un lugar a que llevar casa. Estaba a las 5 de la mañana pidiéndole a Dios que sea real para él. Han pasado años. Tengo una hermosa familia. Tengo una hermosa esposa a quien yo no merezco, esa esposa que Dios me ha dado. Tengo mis hijos, tengo un lugar que puedo llamar hogar, donde he podido descansar. Dios es real. Si un día alguien me pidiera este consejo, siempre lo digo, si me piden consejo, ¿cómo hago para acelerar mi proceso? Muere lo más antes que puedas. Muere a ti lo más antes que puedas, porque eso es lo que acelera los procesos, o son los que van a hacer que pasen años. A mí me tocó entenderlo así. Joven, has tenido un encuentro maravilloso, por eso estás aquí. Porque ¿quién más tomaría un domingo por la tarde para venir aquí? Estarías ahorita viendo una peli, ¿sí? Pero estás aquí. Estás aquí. Que valga la pena que estés aquí. Llévate esto para tu proceso. Llévate esto para lo que estás viviendo, porque esto se acopla a cualquier área de tu vida a la que estés viviendo ahora. Una vez un pastor decía algo que a mí me encantó. Decía que Dios le había dicho, a ver, ¿en qué área te estás afanando? Esa es la área que la tienes que entregar a Dios. Yo me hice esa misma retrospección y dije, a ver, yo conozco a parejas que están peleando con diferentes cosas, ¿no? Con cosas que quizás yo no estoy peleando, pero con cuáles yo sí estoy peleando. Ah, es porque me estoy afanando demasiado. Quiero que salga en mis fuerzas. Veo a jóvenes bien enfocados en tener que encontrar la pareja. Déjala a Dios. Veo a otros bien enfocados en terminar esa carrera. De verdad, se enfocan tanto que les va mal parecer en la carrera. De verdad les va mal. Y yo me preguntaba, ¿por qué pasa eso? Y este pastor me daba la respuesta, porque te afanas y al afanarte estás quitando a Dios de eso y obviamente va a ser en tus fuerzas y estás caminando en tus fuerzas en esa área, aunque en las otras posiblemente se la hayas entregado a Dios, pero no olvides que a Dios se le entrega todo. ¿Pero a cuántos les pasa eso? Yo he visto cristianos líderes, súper buena gente, pero en esa área ya le está yendo, pero como a Rocky, así mal. Y se enfocan más todavía y más ganas le meten a eso y piensan en eso, sueñan con eso. Cuando lo que era quitarle el afán y decir, ok, Señor, hazte cargo tú. Y quiero que hagas este ejercicio. Ve las otras áreas que no te cuestan, las áreas que están fáciles, las áreas que pareciera que automático se da. Esas son las que menos estás afanado. Es como que es natural para ti que eso esté ahí, pero para otros no es natural. Yo veía esto y veía la relación con mi esposa y decía, para mí es natural que estemos bien, o sea, son años de casados, normal, pero yo veía en otras parejas que no es natural, que pareciera que están con mucho conflicto. Entonces yo decía, estas mis áreas para mí, no sé, es normal, es natural, no, nunca me ha costado, por decirlo así. Pero tengo otras que sí digo, esta sí me está costando. Y luego haciendo este ejercicio decía, claro, es porque estoy bien afanado.
Es porque estoy así y que tiene que salir, que mi emprendimiento, que tiene que salir. Y mientras yo más me afanaba, mis emprendimientos más iban de cabeza. No entendía por qué. Y es que el afán muchas veces nos roba cosas. Y no sé en qué en este tiempo estás afanado. Y la palabra dice que por nada nos afanemos, por nada, ¿no? Este tiempo que tú estás viviendo, este encuentro, que estás caminando después de este encuentro con Jesús, tienes que empezar a aprender estas verdades bíblicas, no otras cosas que te están vendiendo allá afuera. Porque lo que te están vendiendo allá afuera, que lamentablemente no es bíblico, te va a causar conflicto el día de mañana en tu proceso como cristiano. Porque no va a tener el fundamento. Y al no tener el fundamento se va a caer. Por eso es la palabra. Porque ahí está el fundamento. ¿Y quién lo puede entender? El espiritual, porque son verdades espirituales. Por lo tanto, el de afuera no lo va a entender, va a creer que es locura, pero para ti es poder de Dios.